Por ahora entonces nos corresponde hablar de cuando el paciente está colonizado, qué debemos hacer, qué implicaciones clínicas, qué estrategias de contención tenemos. Juan Carlos Cataño me pide que diga que Nairo Quintana está de líder en el Giro de Italia con 39 segundos de ventaja sobre Vincenzo Nibali y Tondo Umbolán se fue al cuarto puesto y está a 53 segundos. Entonces, bueno, vamos para adelante. Otro motivo de orgullo, además de Nairo Quintana, es el Grupo Germen que trabaja en Antioquia. Y básicamente el Grupo Germen acaba de sacar su primer boletín después de muchos años de trabajo y tener una web muy activa. Les invitamos a evaluarlo, es un boletín que está disponible ya en la página y en donde básicamente se analizan los resultados de la sensibilidad a varios microorganismos en todo el año 2016. Es un estudio ecológico que reúne la mayoría de la información microbiológica de la ciudad y en donde para adultos simplemente quiero mencionar y mostrarles qué es lo que se tiene acá con los aislamientos para carbapenemasas, en donde las tasas de sensibilidad, por ejemplo, que vemos para Klebsiella, para Doripenem, son del 93% en cuidado intensivo y del 92% en pisos de hospitalización, muy similar. Ertapenem 94 y 93, y miren ustedes un punto importante, a diferencia de lo que uno piensa y de lo que se ve en otros lados, en cuidado intensivo hay unos relativamente mejores parámetros de sensibilidad que en los pisos. Eso no sucede muy frecuentemente en otros lugares, pienso yo que habla del compromiso que se tiene en cuidado intensivo y que los intensivistas han vivido el problema de la resistencia mucho y tratan de cuidarlo. Entonces, si bien uno podría decir, no, son más del 90%, vemos casos en donde sabemos que, por ejemplo, Klebsiella, neumonía, y miren lo que pasa con Enterobacter, del cual nos acaban de hablar mucho, vemos que la sensibilidad está disminuyendo notablemente. Y de allí que, pues, esto es un punto del día a día y que pues tratamos de enfrentar. Entonces aquí yo no voy a hablar tanto como infectólogo, sino voy a hablar desde el punto de vista de lo que hacemos en control de infecciones y quiero presentar la experiencia de la clínica en la que trabajo. Y básicamente esto es como un mapa de lo que nosotros hacemos y sabemos frente a los microorganismos multiresistentes en control de infecciones. Entonces, con base en lo que hemos aprendido hoy, en lo que hemos visto, sabemos que hay muchos microorganismos que se diseminan clonalmente, pero hemos aprendido que E. coli B positivo no tiene mucho esa posibilidad, sobre todo cuando está en la orina. En la actualidad al menos hay 3 estudios clínicos que han aparecido en los últimos 4 años y la mayoría de las guías actuales recomiendan no iniciar medidas de precauciones de aislamiento de contacto en los pacientes que tienen E. coli B positivo. Por esta razón. Sin embargo, con Klebsiella eso sí podría ser de pronto presentarse, entonces en algunos casos con Klebsiella sí se sugiere, pero con E. coli particularmente no. ¿Qué más vemos? Que en los pacientes como reservorio, cuando tenemos Clostridium, microorganismos resistentes a carbapenémicos que son el RC, Acinetobacter y Klebsiella B positivo, los pacientes están colonizados y pueden transmitirlo a otros pacientes, pueden dejarlo en el ambiente y pueden transmitírselo al personal de salud y si el personal de salud no se lava las manos, va y se lo pegan a otro. En superficies y en el reservorio ambiental vemos sobre todo que enterococo resistente a vancomicina cuando aparece se queda pegado y es difícil sacarlo. Vemos que Clostridium, siempre sabemos eso y sabemos que si usamos amonio cuaternario y tenemos brotes de Clostridium debemos pasarnos a clorados en los hospitales. Y con resistencia a carbapenémicos vemos lo mismo, se queda pegado en el ambiente hospitalario y se queda pegado en la cama del paciente si no hacemos una buena desinfección terminal. Yo quiero presentarles a la nueva KPC, la nueva KPC se llama Candida auris, ¿sí? Una cándida que en los datos que nos acaba de presentar Instituto Nacional de Salud, 7 meses después del brote que se presenta en Bogotá en una institución de salud, sigue apareciendo en las manos y en los dispositivos de una unidad de cuidado intensivo neonatal, a pesar de que hace 7 meses tuvieron los pacientes afectados. Candida auris llegó para quedarse, todavía no sabemos mucho de ella, los primeros brotes se registran en Venezuela, en Colombia, algunos en otras partes del mundo y vemos que tenemos y sigue siendo una gran amenaza. Entonces de ahí que tenemos que probablemente pararle bolas y probablemente, yo digo que es la nueva KPC y vamos a ver qué nos pasa con ella. Entonces, evidencia no hay mucha como lo manifesté antes y esta es una recopilación que aparece en Lancet hace unos 2 años sobre qué dicen la mayoría de los estudios
la mayoría de las recomendaciones o qué es lo que hace la gente, le preguntan expertos, evalúan las guías que hay sobre qué hacer en control de infecciones frente a microorganismos resistentes a carbapenémicos. Yo aquí quiero hacer una recopilación de ellos y es claro que higiene de manos y control de antimicrobianos tiene que siempre ser una parte, pero miren que hay diferencias en lo que opinan los expertos, y es opinión de expertos porque no hay estudios, no hay evidencia, en relación, por ejemplo, con precauciones de contacto o aislamiento de contacto. Entonces uno ve, por ejemplo, que la guía de CDC del 2012 nos dice, mire, todos los pacientes que lleguen en una instancia aguda, es decir, la mayoría de los hospitales que nosotros tenemos deben estar aislados, y pacientes en cuidado crónico de alto riesgo, es decir, pacientes en hemodiálisis, diabéticos, trasplantados, si están en unidades de cuidado crónico deberían también estar bajo aislamiento. La guía que más me gusta es la española porque pienso que se adaptan bien a nuestro medio, dice que básicamente son los agudos y al menos la guía británica es la única que habla de las medidas de aislamiento antes de que sepamos si el paciente tiene KPC o no, y dice, mire, instaure medidas de aislamiento empírico, después de que le salgan los exámenes usted decide si lo deja o no. Tenemos que la tamización activa y la vigilancia es muy variable, en algunos lados se sugiere hacerlos a todos los pacientes, en otros solo a los pacientes que tengan factores de riesgo, en otros a los pacientes que están remitidos de otra institución, en otra a todos los extranjeros, es diferente, y solo la guía de CDC habla de que recomienda bañar con clorhexidina a los pacientes que estén colonizados por bacilos gram negativos. La evidencia en los últimos años no ha sido tan contundente y ya nos están empezando a generar dudas si para este grupo de pacientes sirve. Los españoles, por ejemplo, hablan también de tamizar el ambiente cuando se presenta esto. ¿Yo qué quiero presentarles? Quiero presentarles aquí la experiencia de la institución que represento y hacer algunos puntos que están contenidos en la guía australiana que acaba de salir hace 2 semanas y la cual hemos revisado y básicamente tiene algunas consideraciones que me parece la pena comentar. Como les digo, en esta evidencia clínica no hay, y el gran punto, todos los que trabajan en epidemiología hospitalaria lo saben, todas las instituciones son diferentes, cada institución es diferente a otra y cada uno tiene recursos, personal, cultura diferente y por lo tanto uno instaura las medidas en su institución de acuerdo a eso. Lo que sí quiero señalar, y pienso que con todo esto que nos han mostrado es demasiado importante y no hemos hecho, creo que estamos sobrediagnosticados, creo que tenemos muchos estudios, usted va a Cali, va a Bogotá y ve hallazgos parecidos a los que hoy nos mostraron acá, y esto ya desde hace rato lo sabemos, ¿sí? Y probablemente ya Israel, que fue uno de los primeros afectados con más de 1.200 pacientes afectados en un año por microorganismos resistentes a carbapenémicos, decidió instaurar una política nacional, ¿sí? Cosa que es muy difícil de que nosotros lo hagamos. Sí se puede, sí se puede. ¿Cómo lo hicieron los israelíes? Dijeron, vamos a hacer, 1, una guía nacional, todo el mundo la sigue. 2, tenemos a alguien contratado a nivel central que va a vigilarlo. 3, todos nos deben mandar un censo local diario de cuántas KPC les están llegando. 4, los pacientes que están colonizados o infectados debemos aislarlos con una guía única nacional. Si no tiene recursos, el Estado se los facilita. 5, vamos a hacer que por la guía nacional las instituciones tengan personal médico y de enfermería dedicado a eso. Usted lo cumple. Con base en eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ellos hacen un control de brote muy importante en donde tenían 55 casos por cada 100.000 habitantes y pueden disminuirlo a menos de 7 casos por 100.000 habitantes. Después ellos publican lo que sigue, después de 2 años de evaluar eso, y empiezan a hacer otra cosa, y es que expanden la medida no solo a los hospitales, sino también a las unidades de cuidado crónico, a los centros de rehabilitación, les hacen frote rectal, y eso no lo estamos haciendo a todos los contactos en un modelo unicéntrico, en un modelo de círculo concéntrico, es decir, el que estuvo 24 horas con el paciente con KPC y compartió el baño, compartió el sanitario o compartió la habitación, hay que tamizarlo. Todos los remitidos, todos los pacientes hospitalizados en salas con alta incidencia de microorganismos resistentes a carbapenémicos, básicamente vamos a aislarlos. Ellos hacen una vigilancia activa y los datos que nos publican son estos. Bajaron de 55 por cada 100.000 a 11 por cada 100.000 cuando acabaron el estudio. Eso siempre pasa, empieza a subir un poquito cuando uno deja de estudiar y cuando se siente vigilado, pero a pesar de eso, miren ustedes, la tasa de incidencia ahora es de 4 por cada 100.000. Yo no conozco la tasa nacional, sé que nosotros vemos, el secretario de Salud reúne los datos muy juiciosos y nos los ha mostrado, y sabemos que seguimos viendo casos en Medellín. Y como tal, digamos que lo que nosotros sabemos es que eso, para ellos fue importante, pero siempre que uno habla con ellos o ve lo que ellos han escrito, dicen, eso nos costó sangre, sudor y lágrimas, nos costó mucho trabajo, nos costó mucha plata, ¿sí? Y nos generó mucho inconveniente con todas las personas del sistema de salud.
pero han mostrado esto y es efectivo, o sea que sí se puede. ¿Qué requerimos? Yo siempre lo digo, necesitamos un compromiso nacional. Esto uno trabaja en sus hospitales, uno trabaja, puede ser que a nivel local, pero necesitamos un compromiso nacional, más allá incluso que el departamental, para poder controlar esto. ¿Por qué? Porque es que aquí nos llegan pacientes de todo lado. Nosotros vemos pacientes de Chocó, de la costa atlántica, de Bogotá, de la zona cafetera, ¿sí? En la universalización que tenemos ya es más difícil ajustar medidas individuales, hay que hacerlas nacionales. ¿Qué es lo que sabemos? Y lo aprendimos de BLE, mucho de esto lo hemos aprendido de BLE, y en BLE hay un estudio espectacular que me parece que apareció hace 2 años, se evaluaron para contener brotes de BRE, de beta-lactamasa de espectro extendido que hacíamos, demostraron que si mejoran la higiene de manos en un hospital de 60% a 80%, disminuyen la incidencia de BLE 90%. Si a eso le suman el aislamiento hospitalario solo tuvo un impacto adicional del 7% y la restricción de antimicrobianos 1%, nos fregamos los infectólogos, lo que hay que hacer es higiene de manos, ¿sí? Y probablemente sí, yo creo que es eso, si todos nos laváramos las manos, bien, según esto, de pronto no necesitaremos aislar a muchos pacientes. Lo malo es que no lo hacemos cuando es, y a veces es difícil que la gente lo cumpla. El ambiente es muy importante y sabemos que cuando el que se acostó previamente en la cama, en la camilla, en la hamaca donde va a acostarse el siguiente paciente, si el que se acostó antes estaba colonizado o infectado por un microorganismo resistente a carbapenémicos o por Acinetobacter baumannii o por Pseudomonas aeruginosa, sabemos que al siguiente paciente que se acueste ahí, a pesar de que se hizo limpieza, esa es la posibilidad y el riesgo que ustedes ven de que se colonice o se infecte por ese microorganismo. Las sillas de diálisis, paciente con KPC y ahí se va a sentar otro en la siguiente media hora. En este momento con déficit de camas hospitalarias hay que mover urgencias, hay que acelerar el recambio hospitalario, no le dejamos tiempo a las señoras del aseo para que puedan eliminar los microorganismos y eso es lo que pasa. Nosotros, digamos, tenemos un problema, hay que aceptarlo, no somos un país de mucho recurso, ¿sí? Pero a veces nosotros fingimos que lo somos, ¿sí? Entonces aquí quieren que usemos un medicamento que cuesta 1.200 millones de pesos al mes de tratamiento para darle a un paciente, ¿sí? Eso en otras sociedades no se ve, nosotros podemos una tutela y lo podemos hacer. No estoy cuestionando eso y no estoy cuestionando ningún punto de tratamiento, pero también tenemos que pensar en los costos porque vivimos en una sociedad que no tiene recursos que sean ilimitados. Y pienso que eso le ha hecho mucho daño al sistema de salud, pero bueno, después echamos carreta. Como tal, yo pienso que el control de infecciones, y así nosotros lo tenemos en nuestra política, tiene que hacerse desde varios puntos. 1, el riesgo del paciente, 2, el riesgo de la atención, 3, el riesgo ambiental que manejamos, y siempre que uno hace control de infecciones debe evaluar, 1, cómo es ese riesgo diferencial, 2, hacer indicadores, retroalimentar a la gente y tratar de manejar el riesgo que tenemos. Y eso requiere plata y trabajo. Y adivine qué es lo que me dijo el director del hospital, ¿qué me iba a dar? Más trabajo, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que nosotros decidimos hacer con base en todo esto que hemos hablado hoy es tener una estrategia para contención de microorganismos multiresistentes y esto que les quiero presentar es lo que nosotros hacemos en el día a día y lo que tomamos de acuerdo a la evidencia revisada. Entonces, lo primero y fundamental, tenemos que saber que existe o no. Nos han mostrado hoy la realidad de Medellín. Cuando se hizo el trabajo con la doctora Judy Natalia, entonces estas son las cepas del trabajo que les mostraron que están recolectadas y nosotros vimos somos endémicos, ¿sí? La cardiovid llega, miren, al menos 1, 2 pacientes con KPC al mes en los años en los que se hizo el estudio. Y pues tienen Enterobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter, básicamente eso es lo que vemos, nos circula todos los meses y por lo tanto tenemos que tener una política para eso. En algunas instituciones circula más que otras, pero como tal hay que saber que circula, porque si uno cree que no la tiene, no le para bolas y no hace lo que hay que hacer y ahí es donde aparecen los brotes. 2, evaluar la evolución de la resistencia y básicamente los chilenos tienen una manera de evaluarlo y es que calculan la tasa de microorganismos multiresistentes sobre los días paciente, eso todos los servicios de estadística lo tienen, ¿sí? Y simplemente uno le dice al laboratorio y saca el HUNET cuántos microorganismos multiresistentes vio. Y por el otro lado lo que se ve son los microorganismos multiresistentes adquiridos del hospital sobre el día de egresos hospitalarios y si usted va, estadística también se lo da. Muy bien, con eso nosotros hemos construido algunas curvas que nos han enseñado a tratar de manejar la epidemiología que para nosotros al menos es importante en la clínica cardiovid. Cosas que hemos visto con Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, miren ustedes, nos llega más de afuera que la que nosotros podemos llegar a tener dentro de nuestra clínica, ¿sí?
Eso lo hemos visto con muchas bacterias, E. coli resistente y BLE, lo hemos visto con Staphylococcus meticino resistente, pero a veces, miren, baja fuera de la institución y sube. Cuando pongo los que son comunitarios, en realidad no son comunitarios, porque es el paciente que viene de otra institución, es el paciente que estuvo en contacto con el sistema de salud, al menos nosotros lo tenemos así para saber cuáles adquirió en la institución y cuáles no. Y esto nos permite saber que si no se nos sube, pues probablemente no estamos haciendo lo que debemos hacer. Esto hay que hacerlo mes a mes, y esto es la realidad que nosotros hemos visto en los últimos años. Hemos visto 208 pacientes que tienen bacilos gram negativos resistentes a carbapenémicos, de los cuales han sido infecciones asociadas a la atención en salud 40 casos, ¿sí? Cuando aquí incluyo a los pacientes que hemos detectado colonizados que han adquirido alguno de estos microorganismos resistentes a carbapenémicos dentro de nuestra institución y que los hemos detectado por alguna de las cosas que hacemos. Pero vemos que dentro de los que nos llega de afuera, somos una clínica de tercer nivel que recibe otros pacientes, hay pues una gran incidencia. ¿Qué nosotros hicimos? Al principio, ve, este paciente llegó, miremos, no teníamos una tamización adecuada, pero veíamos que teníamos casos y sabíamos, con todo lo que nos han mostrado, yo creo que podemos hablar que hay una endemia en Medellín de esto. Entonces, ¿qué medidas hacer? Lo que siempre pasa, si uno cree que no tiene, tan le llegan. Y yo creo que tuvimos un brote y 7 casos son un brote, sí son un brote cuando usted no los tiene frecuentemente. 2 casos, un caso puede ser un brote. Entonces, como tal, digamos que en ese momento dijimos, bueno, cuando uno sabe en epidemiología hospitalaria que cuando tiene menos de 5 casos, usted hace 2 o 3 medidas y rápidamente lo controla. Restringamos carbapenem, no me gusta hacerlo, pero lo hicimos. Restringamos algunos puntos de aislamiento hospitalario y miren, ya después no hubo. Pero claramente siguen llegando y vuelven a llegar. Entonces, ¿qué hicimos a partir de eso? Empezamos a tamizar, a tomar medidas. Ahí nos dimos cuenta que estábamos teniendo muchos que nos llegaban de afuera, ajustamos las medidas y claramente hay que reevaluarlo y ver algunos puntos. Les voy a mostrar lo que hicimos. Al principio éramos muy agresivos, nos inventamos algo que se llamaba aislamiento de contacto especial. Y era que si el paciente llegaba con un microorganismo resistente a carbapenémicos, exigíamos que todo el que entrara a verlo se tenía que cambiar la pijama, todo el mundo usara guantes, todo el mundo usara bata, teníamos unas batas que solo podían usar médicos, enfermeras y familiares y usábamos guantes. Nos dimos cuenta de que algunas veces, algunos pacientes, sí, admitámoslo, se podían descuidar, a veces veíamos que estar sancochado con 2 batas encima era difícil, a veces pasaba que tocaba salir el paciente, entonces no salían sin salir, ponerse la bata, quitarse la bata. Yo pienso que la clave del control de infecciones es poder simplificar al máximo las medidas para que la gente sea adherente, por eso la mejor medida siempre va a ser higiene de manos, porque si usted pone alcohol glicerinado, la gente lo puede hacer. Cuando yo puse aquí reevaluar es porque eliminamos la mayoría de las medidas. En este momento no estamos aislando a los familiares, en este momento lo único que le pedimos a la gente es que se lave las manos y que use unos guantes para tocar al paciente. Y la ventaja del seguimiento que tenemos es que podemos evaluar y podemos ver cómo nos ha ido, ¿sí? Y en esto consiste la vigilancia, en que si usted vigila y controla y tiene control del fenómeno, como decía, ¿cómo es que se llama el técnico del Barcelona, el que ganó todo? Guardiola decía, uno innova ganando, ¿sí? Si usted pudo controlar esto y para nosotros haber tenido solo 3 casos de KPC en 2 años era ganar, ahí nos pusimos a inventar, quitamos aislamiento para familiares y básicamente solo higiene de manos y guantes. Y nos ha permitido mejorar la adherencia, está por encima del 95% y tenemos pocos casos, aunque no lo niego, se siguen presentando ocasionalmente. Entonces, lo que más yo insisto es que usted debe tener un muy buen sistema de vigilancia hospitalaria y cosas que no hacemos, hacer estos cálculos, calcular cuántas bacterias tiene usted por cada 1000 egresos, cuántos microorganismos multiresistentes por cada 1000 egresos. Literatura internacional no hay mucha para comparar, pero si usted tiene sus datos y puede hacer esto retrospectivamente, usted construye su curva en 5 minutos. Le pide estadística mes a mes cuántos tuvo, saca cuántos tuvo de su HUNET y puede tener sus datos en ese momento. Y le permitiría construir cosas como estas y usted sabe cuándo se está saliendo sus percentiles, cuándo está llegando y 2 horas de trabajo trimestral en el laboratorio de microbiología le permiten tener una muy buena data al respecto. Entonces esa es la primera invitación. Cuando uno evalúa evidencia de esto no hay, pero básicamente se da algunas recomendaciones y lo que dice el CDC europeo, yo lo llamo así, el CDC europeo, básicamente ellos tienen algunos puntos. Los ingleses dicen que si el más del 3% de los sujetos tamizados son positivos, usted debe tamizar a todo el mundo porque es muy costo efectivo. Si es menos del 0.5%, esto es demasiado costo. Los holandeses dicen que si más del 5% de los pacientes llegan y están positivos para KPC, usted a todos métales en aislamiento de contacto porque básicamente ya está en una endemia. Entonces,
yo les quiero mostrar los datos que nosotros tenemos. Nosotros tamizamos a 646 pacientes que nos ingresaron a la clínica CardioVit. Estos pacientes no habían estado en nuestra institución. Llegaron a la clínica CardioVit, somos una institución de referencia, y de esos 59 fueron positivos de los datos que tuvimos del HUNEN. Es decir, el 9.1% de los pacientes tienen tamización positiva. La institución en la que yo trabajo probablemente es diferente a la que a donde están ustedes. Nosotros somos una clínica de referencia cardiovascular, tenemos trasplante de pulmón, tenemos trasplante de corazón y se hace cirugía de alta complejidad en niños y adultos. Entonces, si un niño tiene algo cardíaco acá y lo detecta en una unidad neonatal, va a dar a la cardio, ¿sí? Entonces, por eso dijimos, listo, tenemos este punto y los invito también a ver que ustedes hagan esto en sus instituciones, no es difícil hacerlo. Y nos va a dar la realidad que tenemos. Nosotros sabemos que los pacientes que nos llegan de otro lado, que tienen factores de riesgo o que nos llegan remitidos de otras instituciones, según esto, ¿ustedes qué harían? Nosotros hemos decidido aislarlos a todos, ¿sí? Y cuando el paciente llega a la cardio, no lo remiten, lo que tratamos de tener es cama aislamiento, o al menos ya todo el personal está entrenado para que los aislemos desde el principio. ¿Por qué? Porque si usted sabe esto, puede evitar la diseminación de la resistencia. Ya les mostré, reducir uso de antimicrobianos es importante, pero desafortunadamente, lo digo como infectólogo, no es la panacea. Tenemos que identificar portadores, tamizarlos, aislarlos, eliminar portadores si es posible y tratar de parar la transmisión, y para eso lo único que se ha demostrado que sirve es higiene de manos. Hay unos puntos que sabemos digamos de control que existen en la literatura, y por eso ya Santiago les habló mucho de la tamización. Yo quiero mencionarles lo que las guías australianas, por ejemplo, están diciendo. Aquí se me cortó la diapositiva. La literatura, y Natalia nos mostró datos propios, cuáles son los pacientes en realidad que tienen factor de riesgo para desarrollar o estar colonizado o infectado por un microorganismo resistente a carbapenémicos. El más importante, hospitalización prolongada. ¿Qué es hospitalización prolongada? Nadie sabe qué es eso, ¿sí? Sin embargo, yo les digo, en nuestra institución, todo paciente que dure más de 24 horas acostado en una camilla o en una cama en otra institución ya está hospitalizado en otro lado, porque es lo que se ha demostrado que en la literatura que se demora uno en colonizarse, 24 horas. Y hemos tenido muchos pacientes que solo han estado 24 horas. A esos pacientes desde el inicio los tamizamos. Hospitalización en el extranjero, eso lo dicen todas las guías. Esto es una universalización, a veces dicen que nosotros las mandamos a otros, pero quiero señalar un punto. Aquí viene mucha gente de Aruba, mucha gente de Curazao, y Holanda ha tenido brotes y nosotros hemos recibido muchos pacientes de Curazao colonizados por microorganismos resistentes a carbapenémicos. Si el paciente ha tenido antibióticos, es el otro riesgo más importante. Diabéticos, ventilación mecánica, paciente en UCI, paciente con dispositivo implantable, y en la actualidad cualquier perno, tornilla, platilla, marcapasos, catéter, incluye eso. Y ahí se me cortó la diapositiva, el paciente trasplantado. Esos son los factores de riesgo. Nosotros los hemos evaluado en la literatura, ya les voy a mostrar lo que tiene, y básicamente lo que tratamos de hacer es algo de vigilancia activa para tratar de identificar esos casos. ¿Qué me llama la atención? Que sí no hacemos, y la verdad creo que estamos en mora de hacerlo, evaluar a los contactos. Ese paciente que está colonizado, está infectado por KPC y cuyo familiar va y se está 24 horas con él, comparte el mismo baño, se baña, comparte el mismo sanitario, se baña en la misma ducha, también debe estar colonizado. Y no sabemos el impacto real de lo que está pasando con ese familiar, ¿sí? Cuando uno ve las guías, CDC, España y las guías australianas dicen todo el que esté 24 horas en contacto con un paciente índice debe estar tamizado. Nosotros no lo hacemos y no sabemos si eso nos vaya a impactar. Si uno no tiene la posibilidad de hacer vigilancia todos los días, sí debería hacer estudios de prevalencia punto. ¿Qué es eso? Todos los 13 de cada mes vamos a coger a los pacientes de alto riesgo y los vamos a tamizar, ¿sí? Hacemos 10 y miramos a ver qué pasa, ¿sí? Es preferible hacer eso a no hacer nada, y alguna evidencia lo avala y algunos expertos lo avalan. Sin embargo, en sitios de alta transmisión, y vuelvo y lo digo, creo que nuestro entorno es ese, al menos el que yo trabajo sí, todos los pacientes de alto riesgo al ingreso y periódicamente durante su estancia deben ser tamizados. Y mientras tanto, mientras sale el resultado, debemos implantar una medida de aislamiento. Entonces, así como uno da un tratamiento antibiótico empírico y dirigido, nosotros hemos instaurado y tenemos una política que se llama precauciones empíricas de aislamiento, ¿sí? ¿Y qué es eso? Paciente adulto procedente de hospitalización en otras instituciones que haya estado 24 horas acostado. Le hacemos tamización rectal, buscándole microorganismos resistentes a carbapenemasas. ¿Por qué lo llamo KPC? Porque así le vendimos la idea a nuestro personal. Entonces ya saben, KPC, 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 entonces ya saben a lo que nos referimos.
Tamizamos por ser una clínica cardiovascular para MRSA, por la evidencia que hay. La mayoría de los pacientes que nos mandan para hacerles algún procedimiento. Instauramos medidas desde el inicio en urgencias y un punto importante, hemos tratado de hablar con las instituciones de salud porque lógicamente la cama de aislamiento cuesta más, ¿cierto? Y tiene un sobrecosto y tiene una tarifa diferente en el sistema de salud. Entonces hemos hablado y el médico de urgencias lo hemos entrenado para que cuando pone en el sistema hospitalizar al paciente, el sistema le pregunta, ¿usted quiere que debe estar aislado? Y él de una vez pone sí, inmediatamente se marca y ya queda ajustado y se le cobra a la EPS ese punto. No es ético pensar siempre los costos, pero tampoco es ético dejar de hacerlo. Lo que sí logramos es que cuando las tamizaciones son negativas, no tienen que llamar a infectología, no tienen que llamar al CDC, no tienen que llamar al Instituto Nacional de Salud, la enfermera que está a cargo del paciente retira el aislamiento. Los hemos entrenado para eso y es algo que nos ha ayudado a agilizar los procesos. En todo paciente pediátrico que llega a nuestra institución los tamizamos y los aislamos. ¿Por qué? Son pacientes muy pequeñitos, nuestra unidad es muy pequeña y pensamos que hay mucho riesgo. Todo paciente que haya tenido antibióticos de amplio espectro los últimos 3 meses hacemos lo mismo. ¿Qué es antibiótico de amplio espectro? Meropenem, piptazo, cefepime, cualquier cefalosporina, ciprofloxacina. Esos son para nosotros antibióticos de amplio espectro y el médico le pregunta eso al paciente que llega y los aísla. Y si ha tenido antecedente de infección o colonización por microorganismos multiresistentes. ¿Ustedes creen que un paciente no le pregunte eso y responde que sí? Sí, sí lo hace, ¿sí? Pranita Tama lo demostró. Señor, ¿usted ha estado hospitalizado en los últimos 3 meses o 6 meses? Sí. Ah, ¿y estuvo en una habitación con aislamiento? Sí, ya, chun, chulo, listo. Está el paciente en ese contexto. Bueno. ¿Qué estrategias de tamización hay? Esto lo saco de las guías australianas y es lo que usted considere y lo que usted vea de acuerdo a lo que tiene. Si usted no tiene casos, probablemente no tenga que hacerlas todas, pero sí tiene casos o hay endemia, vuelvo y lo digo, creo que lo que pasa en Medellín debería pues hacerlas todas las opciones. Incluso hay tablas en donde se recomienda de acuerdo al riesgo que tiene el paciente hacer las medidas y tamizar en algunos puntos específicos. Bueno, yo quiero aquí ser muy insistente en esto. Nosotros no hacemos tamización y lo que les he mostrado, esto no es por vigilancia epidemiológica. Esto tiene impacto, ya les mostré, el 10% de los pacientes colonizados acaban infectándose por un microorganismo resistente a carbapenemasa y además se lo podemos pasar a otros pacientes. Este no es un cultivo para mí como clínico de vigilancia epidemiológica. Si ese paciente que llegó colonizado por KPC, si ese paciente me hace una bacteremia y veo así los gram negativos, yo no le voy a iniciar ampicilina. Yo sé que ese paciente me puede tener un alto riesgo de tener un microorganismo multiresistente y debo empezar un tratamiento dirigido hacia ello. Por eso, estoy en contra de las EPS que pagan al 50% o que no pagan esto porque finalmente esto es un cultivo para microorganismos aerobios y como tal tiene una tarifa y un código CUPS y tiene una justificación clínica para hacerlo. Entonces, pienso desde ese punto, sé que a veces hay problemas, que eso existe. ¿Qué estamos viendo? Que la producción de carbapenemasas es diferente a resistencia a carbapenémicos, nos han hablado mucho de esos y que la resistencia a carbapenémicos también es diferente a producción de carbapenemasas y que no necesariamente siempre esto se va a correlacionar. Aquí simplemente señalo que hay muchas guías que están hablando al respecto sobre estos términos. Entonces, los criterios que nosotros tenemos, como les dije, es que cuando el paciente ya está hospitalizado, si el paciente está con antibióticos, si está con hospitalización prolongada en la UCI por más de 7 días, si el paciente tiene una pobre funcionalidad, es decir, es dependiente y tiene que siempre ser ayudado, y si tiene un Apache elevado, si está remitido desde otro centro, si está en hemodiálisis o si ha estado expuesto a portadores conocidos, los retamizamos semanal o bisemanalmente. Bueno. ¿Cuánto duran siendo portadores? Creo que ya les mostré algo de evidencia, se demoran mucho tiempo, por eso uno sabe que el paciente que entró y lo aislamos y es positivo para KPC o para alguno de estos microorganismos, lo dejamos toda la hospitalización. ¿Qué hacer en siguientes hospitalizaciones? Pues lo que más o menos se maneja es que como se demoran de colonizarse entre 4 y 9 meses, pues si el paciente vuelve al siguiente mes, a los siguientes 2 meses, eso nos pasa a nosotros mucho, tenemos pacientes de falla cardíaca que vuelven periódicamente, no los volvemos a tamizar, simplemente los dejamos aislados y hemos puesto por política, las guías australianas por ejemplo señalan, y las españolas también, que 1 año deben estar el paciente bajo esos contextos. Ahora bien, resulta que pasó el año, ¿qué hacemos? Lo ideal no es, listo, pasó el año, ya controla el suprimir, usted ya no está colonizado.
No, señores, hay pacientes que duran para toda la vida. ¿Qué se sugiere hacer? No hay mucha evidencia, hay pocos estudios, pero al menos se señala que con un cultivo negativo después de un año se puede mostrar que el 67% depuró, con 2 cultivos queda 85% y con 3 el 90%. ¿Sí? Algunas guías recomiendan hágale 3 tamizaciones rectales al paciente para demostrar que no está colonizado o que depuró el microorganismo. Con respecto a eso, Santiago tocó muchos puntos, pero no hay un patrón de oro, no hay un tamaño estándar de nilóculo, no hay un consenso sobre el método óptimo. A veces nos pasa que hay pacientes que dicen, yo me niego, usted a mí no me puede hacer un frotis rectal, ¿sí? Señor, respeto su decisión, tranquilo, no se preocupe, recójanos una muestra de materia fecal, incluso tiene más sensibilidad que el frotis rectal. Lo que sí no se debe hacer es frotis perirectal, ¿sí? Que a veces en los niños lo hacen porque a la enfermera o a la bacterióloga le da cosa meter el hisopo en el ano del niño, hacen frotis perirectal, ese sí tiene una menor sensibilidad. ¿Qué cosas también pueden servir? Resulta que el paciente le está saliendo pus por el árbol bronquial, llegó intubado, tamícelo ahí. Si le han dado antibióticos, lo más probable es que esté de ahí. Tiene una herida supurando hace 15 años y le supura y sigue verdosa, tamícelo de ahí. Nosotros nos casamos con el frotis rectal porque sí, estas son enterobacterias, pero si pensamos que es resistente, finalmente las puede tener de otros lados. Hay pacientes que la tienen en la orina, hay pacientes que la tienen en otras partes. Y lo que los estudios dicen es que probablemente haya que tamizar en varios sitios si usted quiere llegar al 100%. Bueno. Otros puntos, como les digo, esto es lo que recomiendan las guías australianas, no hay más evidencia clínica y es lo que uno por sentido común hace y lo que en muchas instituciones pues se ha visto. ¿Qué pasa si el paciente, listo, un año le hicimos 3 cultivos y depuró y volvió a los 2 meses? Lo volvemos a tamizar, porque si el que estuvo tamizado, el que estuvo colonizado, tiene también mucho riesgo de volverse a colonizar. Ahora bien, ¿los podemos decolonizar? A nosotros nos pasaba una situación, nos llegaban niños de menos de un mes de nacidos con patología cardíaca congénita y adicionalmente inmunosuprimidos. Y esos niños habían estado 15 días en una unidad neonatal y los niños nos llegaban colonizados a nivel rectal por microorganismos resistentes de carbapenémicos. Y los teníamos que meter a cirugía de corazón en cirugías de 4 y 6 horas, y no era una cirugía sino 2 o 3 cirugías. Entonces nosotros los aislábamos, evaluamos que en pediatría, el doctor Carlos Garcés, infectólogo pediatra, estaba muy pendiente, que no se nos pasara a nadie y hemos tenido muy pocos casos, contados con los dedos de la mano de transmisión en la unidad neonatal, son muy juiciosos y estrictos en el lavado de manos, pero resulta que el paciente en el posoperatorio nos hacía traslocación bacteriana, nos hacía bacteremia por gram negativo resistente a carbapenémicos. Entonces encontramos algunos estudios, si ya hay algo de evidencia que empieza a aparecer y en pacientes de alto riesgo, yo les digo, como decía la mamá, niño no lo haga en su casa, nosotros lo hacemos, ¿por qué? Porque la población de nosotros es una población, digamos, de demasiado riesgo, pero algunos también han surgido y han tenido estos problemas y en pacientes neutropénicos, en pacientes con estas comorbilidades, en la tamización rectal si es positiva los decolonizan. ¿Con qué? Con polimixina oral, la cual no hay en nuestro medio, tiene que ser una pasta específica de polimixina que nosotros no tenemos. O lo otro, lo que nosotros usamos, usar aminoglicósidos orales, si uno fuera a perder un antibiótico, lo que se arriesga a perderse el aminoglicósido, en donde al no absorberse pueden llegar a tener ese impacto. Llevamos 19 niños y ninguno nos ha hecho bacteremia por KPC, estamos empezando a hacer en adultos en un trabajo de investigación. Alguna evidencia hay al respecto, y más que evidencia y es experiencia. Como les digo, por eso para mí esto no es un estudio de vigilancia epidemiológica, para mí es un estudio clínico y me ayuda a tomar decisiones con los pacientes. Vamos a ver qué dice la evidencia y puede que nos estemos equivocando. Yo aquí, como les digo, quiero muy honestamente traer lo que hacemos. Ustedes me van a decir ahorita mucho bruto, ¿por qué hace eso? Pero bueno, es lo que en medios de desespero y ante la falta de evidencia hacemos. Los aislamos, sí, deben estar en habitación individual y un punto importante. ¿Qué pasa si usted une un paciente que tiene una Klebsiella neumonía resistente a carbapenémico y resistente a colistina con un paciente que tiene una NDM1 y vino uno al tiempo? ¿Será que se cruzan? ¿Sí? Entonces, nosotros siempre dijimos, si es resistente a carbapenémicos, métalos y cortícelos y meta los dos en el mismo. Pues bien, ahora los expertos están diciendo, si tienen la misma, ya nos mostraron todo lo policlonal que es esto. Si tiene el mismo patrón, sí, pero si no, se les puede cruzar. ¿Usted para qué los cruza? Déjelos en habitación individual. A veces no hay habitaciones individuales, ¿qué hacemos?
El que tiene más riesgo de transmisión, el que tiene más riesgo de diseminar estos microorganismos, ¿cuál es? El que lo está botando. ¿Y quién es el que lo bota más? El que tiene diarrea. Paciente con KP6 diarrea, ese es el que usted le está consiguiendo cama desde el primer momento, porque ese es el paciente que lo está botando permanentemente. ¿Cuáles otros? Los incontinentes rectales o urinarios, heridas supurando o pacientes que tienen dispositivos, por ejemplo, nosotros nos llegan marcapasos infectados, prótesis infectadas, los cuales supuran permanentemente, tienen fístulas y les pasa esto. En últimas, lo ideal es que no comparte el baño, ¿sí? Porque es el sitio en donde más se transmiten estos microorganismos. Nosotros hemos puesto unas medidas con base en la evidencia en donde decimos pacientes que no requieren medidas de aislamiento, los pacientes con aureus meticilino resistente, los pacientes con enterococo resistente a vancomicina, los pacientes con estafilococo coagulase negativo, E. coli incluso ble positivo, enterobacterias con fenotipo AMC y la mayoría de las enterobacterias ble positivo, excepto si el paciente tiene Klebsiella pneumoniae, es niño, está en la UCI o es un paciente neurológico o con muchos añitos que requiere una ayuda permanente de enfermería para movilizarse. ¿Por qué? Porque ese es el paciente que usualmente la auxiliar de enfermería maneja mal las excretas y tiene más riesgo de colonizársela y pasársela a otros. Todos los pacientes pues, que tienen bacterias resistentes a carbapenémicos y lógicamente los pacientes que tienen ébola, fiebre amarilla, dengue, chikungunya, zika y ahí me faltó tuberculosis, pues están en aislamiento específicamente. Un punto muy importante, cuando llegue el familiar, alguien debe ir a hablar con ellos, sabemos que eso se hace en la mayoría de las instituciones, y hemos decidido suspender las medidas para los familiares en un punto para ver si conseguimos más adherencia. ¿Qué es lo que pasa? Uno llega al cuarto, ¿dónde están los guantes? Usualmente están en el suelo. Hablo del familiar, si le damos bata de aislamiento y le damos guantes al familiar, ¿dónde está la bata? La bata está de almohada, ¿sí? O la bata está en el suelo. ¿Dónde están los guantes? Botados o los tiene puestos hace 18 horas y el paciente uno no les da la mano porque se queda como el hombre araña súper pegado, ¿sí? El familiar se sale con la bata del entorno hospital, del entorno de la habitación. El familiar no, lo que más hemos insistido es que dijimos, ¿por qué nos ahorramos esa plática y más bien trabajamos más en higiene de manos? Hay una guía de CDC de hace 2 años que habla de eso, como les digo, estos son conceptos que nosotros hemos decidido aplicar y lógicamente cuando el paciente es niño, cuando el paciente requiere ayuda, sí, pues le damos los guantes y demás. Les contaré después cómo nos va con esta medida, es algo que hemos empezado a delimitar y hacer. Lo que sí tratamos es que ese paciente debe desplazarse lo mínimo posible de la institución, dentro de la institución, es decir, le cerramos la puerta, a veces los pacientes se nos deprimen, entonces tenemos un sitio en donde les decimos, pues váyase para la planchita, váyase para la manga y allá tome el solecito, que nadie esté en contacto con él y el que lo saque use guantes. Si lo vamos a llevar al TAC, si lo vamos a llevar a radiología, las heridas deben estar tapadas y tratamos y ha mejorado mucho lo que tenemos en el sistema de conexión entre sobre todo radiología y los pisos para decirle, hey, este paciente tiene KP, se va para allá. Entonces lo está esperando la técnica de radiología enguantado, lo lleva, tan, y una vez se acaba, llama a servicios generales o la técnica de radiología con el amonio cuaternario y empieza a limpiar el aparato. Hacemos ecocardiograma, hacemos ecografía y ese es un punto en donde hemos tratado de desplazarlo. Nos inventamos un letrerito para la silla de ruedas y para la camilla en donde se desplaza el paciente, en donde también la auxiliar de enfermería a cargo de ese paciente tiene la obligación de llamar a servicios generales y tiene un timbre para que las llame e inmediatamente haga la limpieza. Entonces, estas son cosas que pues uno dice, ¿por qué tanta cosa? Porque el riesgo es demasiado, ¿sí? Porque se nos han muerto pacientes por esto y creo que debemos tratar de enfrentarlo y la única manera es ser muy agresivos. Bueno. Punto muy importante, yo creo que el círculo se rompe ¿con quién? Con la señora del aseo y la limpieza y son las que menos cuidamos y para mí son las personas más importantes en el hospital, para mí más importante que el cirujano cardiovascular. Si la señora de limpieza y desinfección no limpió bien, ahí nos fregamos, ¿sí? Entonces hay que educarlas, vigilarlas, monitorizarlas y hay que tener un sistema específico para ello y acompañarlas mucho. Antibióticos, entonces nosotros tenemos un sistema de prescripción de antimicrobianos basado en la evaluación retrospectiva, somos 3 infectólogos en donde apenas detectamos, tenemos un químico farmacéutico que trabaja en farmacovigilancia y apenas detecta que un paciente tiene antibióticos, él lo evalúa y tiene mucho criterio y mucha experiencia y nos dice, hey, ese paciente le pusieron piptazo y mira, ese paciente tiene meropene, no me parece, inmediatamente vamos a verlo, tenemos la autorización del hospital y
trabajamos en equipo con todos los médicos para eso. Cuando nosotros vamos donde un internista, donde un cirujano, para hablar sobre un antibiótico, la mayoría de los casos les puedo decir que no nos ve mal, no nos ve que le vamos a quitar el antibiótico, al contrario piensa que vamos como infectólogos a ayudarles. Entonces, es más, los cirujanos ya no manejan ningún antibiótico, los cirujanos ya nos llaman es para todo, hasta para tratar las cosas más ínfimas, y pues bueno, unas por otras nos ganamos trabajo ahí. Básicamente lo que hacemos es un sistema prospectivo, este es un estudio en Johns Hopkins donde trataron de evaluar eso y encontraron algo de impacto para evaluar eso. Personalmente estoy convencido de eso, pero lógicamente no en todas las instituciones se puede hacer, considerando que pues, los volúmenes varían y los tipos de pacientes varían. Un punto importante, como infectólogo lo que hacemos es tratar de estar al lado del paciente. Un infectólogo de nosotros pasa ronda todos los días en cuidado intensivo, trabajamos de la mano y almorzamos con los intensivistas tratando de ajustar los procesos. Y dos, vamos donde todos los médicos y tratamos de tener relaciones para que saquemos estos casos adelante. Limpieza y desinfección ya hablé, quiero invitarlos a que vean la página de ASIN, la Asociación Colombiana de Infectología, donde en el capítulo central tienen un video muy bonito a cargo de la doctora Sandra Valderrama sobre el brote que tuvieron en el Hospital San Ignacio hace 2 años en relación con el colangiopancreatografía retrógrada endoscópica que se infectó e infectó. Bueno, se colonizó, por decirlo así, el colangio e infectó a 18 pacientes y 2 de esos pacientes fallecieron, ¿sí? Eso es un gran problema en este momento en el mundo. El colangio, estos aparatos, estos endoscopios, broncoscopios, colonoscopios, no son fáciles de limpiar, se los inventaron antes de la era KPC, tienen unos dispositivos en donde no se puede echar agua y si un microorganismo queda allá, se quedó eso para siempre colonizado y no es tan fácil limpiarlos, nosotros los hemos destapado y eso no es tan fácil. Entonces hay que insistir mucho en eso porque muchos de los brotes que se han reportado en Estados Unidos están ligados al colonoscopio. Usted le mete un aparato a donde el paciente está más colonizado y después lo saca y se lo está metiendo a otro paciente en los siguientes 15 minutos, 9 por día, ¿sí? Ok. Por último, entonces, cuando tenemos brotes, los invito a que ahí es donde probablemente sí las políticas de restricción de antibióticos es donde más han tenido impacto. Un punto importante, mire, yo creo que no hay evidencia para tamizar al personal de salud, ¿sí? La mayoría de las veces el personal de salud no es el implicado. De pronto nosotros lo hacemos, lo admito, por un brote que tuvimos en pacientes que cuando nuestros médicos van al exterior o cuando recibimos residentes del exterior nos han llegado colonizados por MRSA y por otras cosas. La tamización ambiental no se recomienda mucho, solo si el equipo lo considera necesario y eso es porque usted tiene una hipótesis de que esto es lo que está contaminado, ¿sí? Este dispositivo que produce hielo en el quirófano es el que tiene KPC, miremoslo ahí es donde se justifica. Empezar a buscar eso por todo lado, usted lo va a encontrar y no va a saber qué hacer con eso. Y para nosotros lo más importante es educar sobre la marcha. Usted tiene el brote, le llegó, aparecieron muchos casos. A veces hay que cerrar camas, a veces hay que restringir antibióticos si a la gente no le gusta, pero lo más importante es educarlos. Cuando uno educa, y hay que educar al señor portero para que aprenda a cerrar la puerta, a la señora del aseo para que sepa que su trabajo es muy importante y tiene que hacer la desinfección muy bien, hay que educar al familiar para que entienda esto, hay que educar al paciente, a la enfermera auxiliar, la enfermera jefe que está atendiendo al paciente y al médico que lo están viendo y también al director del hospital y al director médico para saber que esto hay que meterle plática y recursos. Entonces, esto es un sistema de educación continua y permanente. Aquí hablo de lo que la guía australiana habla y los españoles también sobre los contactos cercanos. Nosotros no hacemos esto, no sé si nos va a pesar o no, pero básicamente en estos grupos dicen que todo aquel que está más de 24 horas con un paciente le hacen tamización, ¿sí? Eso también se aplica, por ejemplo, cuando tenemos habitaciones compartidas y descubrimos que este paciente tenía KPC, entonces a los que están ahí al lado también toca hacerles. Y lo ideal es repetirlos a la semana por la posibilidad de transmisión específica. Yo vuelvo y lo digo, esta es una frase del doctor McGill en el 2003, que en un congreso lo mencionó. Si usted tiene menos de 5 casos, usted controla los brotes muy rápido, ¿sí? Usted pone, cerramos esta cama por 3 días, hacemos restricción de antibióticos 1 semana y ponemos a la señora del aseo a lavar 3 veces esto y ponemos a vigilar a alguien las manos. Con menos de 5 casos usted no vuelve a tener brote. Con 20 casos usted tiene que trabajarle más, pero ya si usted tiene más de 50 casos, ya eso es un endemia y no lo controla nadie. Eso está muy claro. Nuevamente los invito a que revisemos estos datos de germen, son muy valiosos para la ciudad y a nosotros nos han ayudado mucho para trabajar con nuestros pacientes. Muchas gracias.